delante fuerte, cada cual irán a vuestro corazón. Entre la digan, responde. Tierra no. Eco. Yo, pueblo, esto. ¿Cómo se llama el mensaje? ¿Después de qué? ¿Después de qué? Listo. Joel, libro de Joel. Estamos hablando, yo creo que 600 años antes de Cristo, que se escribió este libro.
Joel, los que se interesan o los que se han interesado en estudiar y hacer el instituto bíblico, sabe que en estos momentos el pueblo de Dios estaba dividido. ¿Yo qué dije? Listo. Cuando hay división, no hay bendición. El pueblo estaba dividido. 10 tribus por un lado y 2 tribus por otro lado. ¿A quién le estaba hablando Joel? ¿A las 10 o a las 2 tribus? Joel le estaba hablando a las 2 tribus. Porque a este lado el asunto era desgracia. Estos estaban como más unidos. Entonces Joel le está hablando a las personas que él tenía ahí al frente. Judá, capital Jerusalén. Él estaba hablando a la gente que estaba ahí, pero hoy nos está hablando a nosotros. En todo este capítulo 2, haciendo una exégesis de este capítulo 2, él resalta 2 cosas. Él resalta la misericordia de Dios y resalta el perdón de Dios. 2 cosas que él resalta en esa lectura que ustedes hicieron, y espero que la graben para que podamos comprender el mensaje. Además de resaltar estas 2 cosas, la ocasión en que él escribe este libro es, 1, por una plaga de langostas, y 2, porque viene un pueblo del norte en cuyo pensamiento está: vamos a destruir a Judá y no dejemos nada. Y entonces, como la Biblia dice que Dios a sus profetas le revela sus secretos, esto es como una advertencia de un momento duro y caótico que viene sobre Judá. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de qué. ¿Qué pasa cuando el Espíritu Santo viene? ¿Cierto? Él convierte el qué. El desierto en qué. En manadero de agua y en campo fértil. Eso pasa cuando el Espíritu Santo viene. Pero en esta lectura que está aquí, Dios les está hablando de cosas terribles y Dios está exhortando a la nación que, como viene un mal, Dios los está llamando a ellos al arrepentimiento de sus pecados. Y entonces, cuando Dios lo llama a través de este profeta al arrepentimiento de sus pecados, Dios les está diciendo que lo que viene no es nada comparable con lo que sigue. O sea, más desgracia. Por eso cuando yo leo Deuteronomio, si me dan la oportunidad de mirar ese versículo 28-38, en estos momentos Judá estaba en una rebelión tremenda contra Dios. En estos momentos Judá estaba en una desobediencia terrible contra Dios. El pecado era terrible. Y entonces yo cito esta palabra para recordarle que los que se viene contra ellos no es sencillamente sino lo que dice la Biblia: lo que el hombre ¿qué? Sembrare, ¿eso qué? Si yo siembro maldad, yo no espero recoger la misericordia de Dios. Si yo siembro carne, ¿qué dice la Biblia? El que siembra para la carne, ¿qué recoge? Nada, recoge muerte. Entonces Dios les está diciendo a ellos: mire, sacarás muchas semillas al campo y recogerás ¿qué? Porque la langosta ¿qué?
Déjame este versículo ahí. ¿Cuántos aquí conocen a alguien que trabaja 8, 10, 12 y hasta 14 horas y no tiene nada? ¿Conoce usted a alguien así? Que desde las 6 de la mañana trabajan y son las 8 de la noche todavía trabajan y uno va a sus casas y eso huele a ruina. Pirulín pum pam, la misma camisita y el mismo pantalón y el mismo arroz al puente. ¿Alguien conoce arroz al puente? ¿Nadie conoce ese plato? Arroz con un guineo así doblado, arroz al puente, banano. Mi esposa decía arroz al junior. ¿Alguien conoce arroz al junior? Arroz con salsa de tomate así, 2 rayitas así rojas. Arroz al junior. Cuando yo estoy en desobediencia y cuando yo estoy en rebelión contra Dios, eso va a pasar a mi vida. Yo voy a trabajar mucho y voy a recoger ¿qué? Y cuando a mí me paguen mi platica será como sal en ¿qué? En agua, se desaparece. Como a veces mi esposa me dice, el primer día comemos manjares y el tercer día Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué se hizo la plata? Y ahí está el diablo. Ahí es que está el diablo. Mire el que está a su lado y dígale, me parece como que a ti te está pasando eso. En el versículo 2 del capítulo 2, Dios está diciendo que viene un pueblo grande y fuerte. Y cuando uno se mete en este contexto histórico de Joel, uno queda como pensando, ¿a qué invasión se está refiriendo Joel en este capítulo? Y cuando usted comienza a buscar la historia de esa invasión, usted en la Biblia después no encuentra que realmente Judá fue invadido. O sea, esto realmente nunca sucedió. Entonces cuando uno se pregunta, bueno, ¿por qué Joel dijo eso? Una situación que nunca sucedió. Hombre, sencillamente nunca sucedió porque el pueblo escuchó al profeta. Acuérdense que el profeta en el Antiguo Testamento era la palabra de Dios. Si alguien quería escudriñar la palabra de Dios, iba donde el profeta. Entonces el profeta hace la advertencia. Esta profecía que está diciendo Joel aquí no se cumplió sencillamente porque la gente aceptó la invitación de Dios a arrepentirse de su pecado. Y entonces nosotros creemos que a la gente arrepentirse, Dios tuvo misericordia de su pueblo, porque dice la Biblia que el que se humilla será ¿qué? Claro. Y Dios es un Dios supremamente bueno. Y esta devastación que estamos leyendo aquí no se llevó a cabo. Pero hubo una que sí se llevó a cabo. ¿Se acuerdan ustedes cuando Faraón endurece su corazón y el Señor les envía unas plagas? Y dentro de esas plagas está la plaga de las langostas. Yo no sé aquí cuántos han mirado langostas. Y usted le mira la carita a una langosta y tiene la misma cara de un caballo, ¿verdad? Igualito un caballo, la misma cara. El pueblo de Israel había experimentado lo que es la plaga de la langosta cuando ellos estuvieron cautivos en Egipto. Ellos vieron cómo vino un ejército del cielo y cogió todo lo que era verde y arrasó con todo lo que era verde en Egipto. Después que ellos tuvieron la tierra prometida, vivieron esa experiencia por segunda vez. Por causa de la desobediencia, ellos no eran un pueblo que en sus plantaciones tuvieran regadíos como hoy, tecnología. Ellos dependían, como dice aquí en la Biblia, de la lluvia temprana y de la lluvia ¿qué? Tardía. Cuando el Señor cerraba las fuentes de arriba, lógicamente lo que ellos cultivaban sufrían. Y peor cuando llegaba la langosta, porque la langosta arrasaba con todo. Joel les va a decir a ellos, mire,
Si estos son tiempos difíciles que ustedes vivieron cuando las langostas cayeron y le consumieron todo su sembrado, lo que viene después va a ser muchísimo peor, que Joel lo llama el día grande de Jehová. Quiero leer, voy a hacer un paréntesis. Joel está diciendo a la gente, lo que viene después es peor. Hago un paréntesis. ...2023... ¿espera Colombia que Colombia cambie independientemente quién sea el presidente? Yo no sé aquí cuántos votaron por el cambio. Si nosotros votamos por un cambio, volvámonos a acostar. Porque lo que se viene es peor. Esto se está volviendo insubsistible. Y Jesús dijo, principio de dolores. Lo que se viene es más terrible. Si usted se pregunta, ¿por qué Dios hace esto? Dios lo hace por muchas razones. Y algún día se los voy a predicar. Pero hoy voy a hacer un paréntesis y voy a tomar la palabra profética de Joel y la voy a trasladar no a nuestros días, sino a lo que ahora estamos viviendo y lo que se viene para Colombia y para el mundo. Apocalipsis capítulo 9, versículo 3 al 6. Creo que no, versículo 3 y 6. No voy a leerlo todo. Versículo 3 y versículo 6. Cuando uno lee Apocalipsis capítulo 9, versículo 3, la Biblia dice así: y del humo salieron ¿qué? Sobre la tierra. Y les dio poder como tienen poder los que. En el Antiguo Testamento eran langostas de verdad, verdad. Eran animalitos. Para nuestros tiempos no va a ser plaga de langostas físicas. Acuérdense que el libro de Apocalipsis es un libro que maneja mucha simbología. Y cuando uno lee esto, uno entiende que la simbología de las langostas, que es destrucción, significa espíritus inmundos que están guardados en algún lugar donde yo no sé. Pero bueno, sí, hijita, poneme el siguiente versículo. Y se les mandó que no dañasen ¿a quién? Ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a quienes. A los hombres que no tuviesen el sello de Dios. ¿Dónde? ¿Qué significa eso? Significa que estos espíritus inmundos saldrán de algún lugar que están, ojo, estos espíritus inmundos están reservados para el último tiempo y tienen una función específica. Y la función específica que tienen estos espíritus inmundos es atacar a las personas que sencillamente no han cambiado de forma de pensar y de vivir. Resultante, nunca se han arrepentido, se han apartado de los caminos del Señor. Y estos espíritus inmundos están destinados sencillamente para hacer sufrir a estos hombres. Pero ¿a quiénes no atacarán estos espíritus inmundos? ¿A quiénes no atacarán? ¿A quiénes? A los que tienen ¿qué? A los que tienen ¿qué? Según ese versículo. Me lo cambió. Señor, ¿qué hacemos con Lilia, Padre? A los que no tuvieran el sello de Dios, ¿en dónde? Bueno, mire el que está a su lado a ver si tiene algún sello en la frente. Mírelo. Y usted no ve que no tiene ningún sello. Aclaremos esto. Por eso dije, paréntesis.
terminemos esta lectura y después expliquemos esto. Ahora sí, y les fue dado que no, ¿qué? Ellos no van a morir, sino que los atormentasen en 5 meses. Y su tormento era como el tormento de escorpión cuando hiera al hombre. ¿Algún día alguien ha sido picado por un escorpión? Ninguno. Traigo uno el próximo domingo y que los pica todos para que sientan que... Sigamos. Y en aquellos días los hombres buscarán ¿qué? O sea, por causa de ese sufrimiento, la gente buscará ¿qué? Pero no la hallarán y ansarán morir. Pero la muerte ¿qué? Pero ¿por qué la muerte huirá? Porque la muerte es un ángel maligno, y Dios tiene poder sobre la muerte. Y cuando Dios le dice a la muerte, te quedas quieto, la muerte se queda quieta. Porque es una creación de Dios. Los espíritus inmundos son creación de Dios. Ellos fueron ángeles buenos que desobedecieron y se convirtieron en demonios, pero ellos están sujetos a Dios. Por eso es así. Dios le dirá a la muerte, quédate quieto y déjame que estos hombres sufran y que les duela su pecado. Listo. Sigamos con el paréntesis. Ezequiel 9:4. Yo les digo a ustedes que mirar al que está a su lado a ver si tiene un sello aquí y no se lo ven. Cuando leemos Ezequiel capítulo 9, versículo 4, hay una distinción especial de estas personas que el Señor nos dice que esas son las personas que gimen día y noche delante del Señor. Mire, y dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, ponles una señal. ¿Dónde? A los hombres que ¿qué? Y claman a causa de ¿qué? La pregunta 2023, ¿usted ora? ¿Es usted y yo un discípulo de Cristo que mañana, tarde y noche ora? ¿Usted y yo intercedemos? ¿Intercede usted y yo por Colombia y el mundo? El martes y el miércoles recibimos un seminario, y en ese seminario yo sentí que Dios me abrió los ojos. Honestamente confieso un pecado. Nunca oro por las chicas que matan a los niños, en otras palabras, que abortan. Desde ese seminario he tomado la causa para decirle, Dios, toda mujer que aborte y mate a un niño, los juicios de Dios caigan sobre esas personas. A partir de esos momentos no tengan paz ni tengan tranquilidad, y que se arrepientan de su asesinato, Señor. Que se les vaya todo de su vida, y que esa voz de esa criatura que mataron, Señor, cuando estén durmiendo, escuchen el llanto de ese niño y sean atormentados y vengan complejos de culpa, para que se arrepientan y se salven. Es eso lo que está diciendo el libro de Ezequiel aquí. La iglesia de Cristo en el 2023 debería ser una iglesia que debe estar doblando rodillas y llorando, primero por su pecado, el pecado de esta iglesia, el pecado de Cali y el pecado de Colombia y el pecado del mundo. La iglesia debería estar orando, y tomo el seminario, debería estar orando por familia, y debería estar orando por esas entidades que pagan para que las chicas aborten. La iglesia debería estar intercediendo por eso. La iglesia debería estar intercediendo para que la gente no se vaya de los caminos del Señor, y deberían estar intercediendo por muchas cosas. La pregunta sería, si usted que está al lado no le ve el sello, la pregunta es, ¿quién lo ve? Entonces, cuando vamos a segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 19, estoy haciendo un paréntesis para meterlos en lo que está tratando de decir Joel. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 19, la pregunta sería, ¿cómo vemos ese sello en las personas? Mire, eso solamente lo ve este personaje. ¿Qué dice ahí? Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Conoce al Señor a quiénes? ¿A quiénes? ¿A quiénes? Dios sabe quién tiene el Espíritu Santo aquí y quién no lo tiene.
Y el que tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida, ojo, no que lo tenga, sino que esté lleno del Espíritu Santo, el día en que suene la trompeta, esa persona se irá con Cristo, porque conoce al Señor a los que son ¿qué? Y todo aquel que esté buscando del Señor con humildad, porque si hay algo que produce el arrepentimiento es humildad en un corazón. Ahí está. Usted no le dé vuelta a tanta hoja. Podemos venir a la iglesia, podemos andar con una Biblia, podemos gritar aleluya, gloria a Dios, podemos cantar, pero el único que conoce quién es el Señor. Esos que están ahí, si en algún momento Dios nos permite saborear la tribulación o la gran tribulación, sépase que nosotros delante de Dios seremos librados de estos espíritus inmundos, porque tenemos el sello de Dios, como dice Efesios capítulo 2, que la Biblia dice que nosotros hemos sido sellados con la presencia de su Espíritu, y por eso el Señor nos conoce. Cierro el paréntesis. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Si usted, pastor, yo no le entiendo, bueno, yo termino y me siento con usted y vuelvo y le explico el mensaje. ¿Listo? Versículo 12. O sea, hermanitos, Apocalipsis dice: tienes nombre de que vives, pero la verdad no. Versículo 12. Cuando yo leo el versículo 12, yo hago esta pregunta: ¿qué puede hacer una persona que vive en rebeldía y desobediencia? Sea incrédulo, sea rebelde o sea cristiano, ante esta situación que yo les estoy describiendo aquí. Cuando Joel les está diciendo: mire, si la plaga de langostas fue dura, lo que viene es peor. Entonces, ante eso peor que viene sobre el mundo, nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer una persona así? Entonces el profeta Joel responde la pregunta, ¿cierto? Cuando usted lee el versículo 12, Joel responde de esta manera en el versículo 12: por eso ahora, dice Jehová, convertíos a mí, ¿de qué? Convertíos a mí, ¿de qué dice la Biblia ahí? ¿De todo qué? O sea, Dios está llamando a su pueblo en aquel entonces y hoy a un cambio sincero de corazón, comenzando por mí. Con todos los 39 años del evangelio que llevo yo, Dios me está llamando a mí y a usted a un cambio sincero, original, porque quizás las cosas en tu vida y en mi vida no están andando muy bien. El gozo y la dicha en la casa de Dios se pierde cuando la santidad decae y la oración desaparece del corazón de un creyente. El amor se va, el primer amor se va y el servicio a Dios decae cuando mi vida es una completa desobediencia, rebeldía hacia el Señor, y hacemos caso omiso a lo que Dios dice en su palabra. El profeta está describiendo aquí cuán penoso y cuán grandes calamidades suceden cuando el pueblo de Dios cae en desobediencia y en rebeldía, que tanto así la naturaleza es afectada por tu pecado y por mi pecado. En el libro de Joel, la naturaleza fue afectada, la vegetación fue afectada por causa de las langostas, sufrieron, y los animales también fueron afectados en aquel entonces por el pecado de Judá. Hoy día en Colombia, no nos vamos a extendernos al mundo, en Colombia está siendo afectada y estamos viviendo lo que estamos viviendo por causa del pueblo del Señor.
¿Quiénes son los más afectados? Los pobres, los animales, la naturaleza. Se desbordan los ríos, lluvias torrenciales, matanza. Alguien dirá, ¿yo qué culpa tengo en eso? Claro, nosotros somos culpables porque aquí Dios se lo está diciendo al pueblo, porque la iglesia no está orando, porque la iglesia no está intercediendo, porque la iglesia, usted y yo, hemos perdido santidad. Hemos perdido lo que Dios nos ha demandado a nosotros. Y aunque usted no lo crea, mi entorno es perjudicado. Mi entorno se perjudica. Mi familia sufre. El barrio sufre. La ciudad sufre. Colombia sufre. Y nosotros somos responsables ante el Señor por esta situación. Joel 1:14 nos lo está diciendo a nosotros. Proclamad, dice aquí, ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová, y dice la Biblia aquí, y clamad al Señor. Versículo 20, las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. ¿Sí ve? Que por causa del pecado de Judá, mire toda la desgracia que se ha venido sobre todo el pueblo. Por eso yo a veces veo gente de nuestra comunidad cristiana pasando momentos difíciles desde todo punto de vista. Y estamos buscando la fiebre en otro lado. Queremos echarle la culpa a otro. Y no hacemos lo que Pablo dijo. Pablo dijo, y encuentro que el mal está en mí. Porque nosotros como iglesia 2023, yo creo esto, hermano, estamos abusando de la paciencia del Señor. Estamos abusando de la paciencia de Dios. El tiempo de misericordia, iglesia, yo se los digo, está pasando. Y el arrepentimiento es parte del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Algo que casi no se predica hoy es esto. Lo que hoy se predica es pura doctrina de la prosperidad. Y no hay que darle demoras a que usted y yo tomemos acción con nuestras vidas. Y lo que la palabra nos está diciendo es que el mensaje del Antiguo Testamento es vuélvete a Dios. Dígale que está a su lado, ¿por qué no te vuelves al Señor hoy? Dígale que está a su lado, ¿por qué no te vuelves al Señor hoy? Y el mensaje del Nuevo Testamento es vuélvete a Dios. ¿Por qué has de morir? Es el mensaje del Nuevo Testamento. Hoy día yo puedo ver una iglesia 2023 que le está dando solamente al César y trabajan solamente por lo que perece. Pero por la Biblia, la Escritura dice que pronto serán avergonzados. La iglesia de hoy día pone su felicidad en los deleites de los sentidos. ¿Yo qué dije? La iglesia de hoy día pone su felicidad ¿en qué? ¿En los deleites de qué? De los sentidos, los ojos, los oídos, la boca, el olfato y lo que tocan. Ahí está el deleite. Miremos un ejemplo. Marcos 13, creo que Marcos 13, versículos 1 y 2 para hacerme entender. Para poder entender al profeta lo que está diciendo, mire lo que está diciendo. Mire lo que el Señor nos está diciendo en esta mañana. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondió y le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará ¿qué? Piedra sobre piedra que no sea ¿qué? Mire, cada silla vacía, escúcheme, cada silla vacía es alguien que hoy está contemplando la naturaleza, está contemplando el mar,
está contemplando los cafetales, está contemplando los ríos, está contemplando los edificios, está viendo la ventana allá de no sé qué, está viendo las salinas de Manaure, está en el cañón de Chicamocha. Aún siendo cristianos, están subiendo al cerro de Monserrate y escuchando un misal. Están comiéndose un sancocho en Ginebra. Están oyendo el ruido porque a ellos les satisface más los sentidos que servirle al Señor y escuchar palabras de Dios. Eso es lo que Dios está diciendo aquí. Están abusando de la misericordia y están abusando de la paciencia de Dios, a sabiendas que los tiempos que hoy estamos viviendo son malos y que dentro de poco el Señor va a abrir el primer sello, y los que no han ahorrado, escúchame, los que no han ahorrado en oración, en ayuno, en servicio y en búsqueda de Dios, van a sufrir. Y escriba la fecha de hoy. Escriba la fecha de hoy, hermano. Escríbala. Oye, el pastor dijo esto. El pastor está diciendo herejía. Va en contra de la palabra. Si Jesús lo está diciendo, hermano. Hay gente que están en contentamiento de la carne y poca búsqueda de Dios. Y ustedes saben que si algo Dios me dio para este año para ustedes, es que ustedes tienen que ahorrar. Porque cuando venga el día malo, ustedes tengan ahorros. Es como la pandemia. A más de uno los cogió sin ahorro. Y les tocó pedir. Y les tocó llorar. Y tocó allá, yo no sé, porque no tenían ahorros. Estoy hablando en cuanto a la economía. Trasládelo a lo espiritual. Cuando esto venga, hay gente que Dios los va a encontrar sin oración. Como las vírgenes, dice la Biblia, imprudente, sin el Espíritu Santo, seco, vacío como un desierto, sin vida de oración, sin ayunar. Y los convocamos un domingo a ayunar y son los primeros que salen. Y no hay ayuno, y no hay quebranto, y no hay lloro. Y por eso Joel les dice: hey, si esto es peor, lo que viene va a ser más terrible. 2023 se la estoy traduciendo. Cuando nosotros leemos el versículo 12, Dios le está diciendo a ellos: convertíos a mí de todo vuestro corazón. La palabra convertido significa cambien su manera de pensar y cambien su manera de actuar. Porque si no cambian, Dios los cambiará. Y cuando leemos el versículo 13, ustedes ven que Dios dice: rasgad vuestro corazón. ¿Se ha preguntado usted por qué Dios le apunta el corazón? Señor, ¿verdad? ¿Tú por qué le apuntas al corazón? Entonces, cuando yo leo Proverbios 23, 26, Dios dice: hijo mío, dame tu corazón. Cuando yo leo Mateo por allá, capítulo 15, dice que lo que sale del corazón es lo que contamina ¿a quién? Cuando yo leo Mateo 6, el Señor dijo: donde está vuestro tesoro, ahí estará ¿qué? Vuestro corazón. Y cuando yo leo Proverbios 4, versículo 3, dice: enseña que del corazón emana ¿qué? La vida. Ahora podemos darnos cuenta por qué Dios le apunta el corazón. Y por eso Joel dice: no rasguen las vestiduras. En el Antiguo Testamento, romperse así la camisa, coger el pantalón y romperlo así, ¡ah!, era sinónimo de dolor. Y era aparentemente sinónimo de arrepentimiento. Pero aquí Dios está diciendo en estos tiempos que no sea así. Que tu corazón llore. Y llore por causa del pecado, de la rebelión, de la desobediencia, de andar alimentando los sentidos y dejar de servirle al Señor. Dios dice: lloren por eso, lloren
por lo que Él nos ha mandado hacer y nosotros no lo estamos haciendo. Voy a poner un ejemplito de algo que voy a decir como, bueno, Pablo no fue el que dijo esto, o sí, porque esto recibí del Señor. Mientras yo preparaba este mensaje, yo decía, bueno, Señor, hay cosas que se aplican aquí al pueblo del antiguo, pero ¿esta iglesia qué? Y cuando yo le dije, Señor, ¿esta iglesia qué? Y me puse como a mirar el techo, a meditar, Señor. Y se me vino una imagen. Y la imagen que se me vino es: esta iglesia ha perdido amor. No se aman los unos a los otros. Y Dios te dio mandamiento a ti y a mí, y el Señor nos dijo: amaos los unos a los otros. El amor de Dios en muchos corazones aquí está apagado. Y cuando yo pierdo el amor, es pecado delante de Dios. Porque Jesús le dijo a una persona en Éfeso: has perdido el primer amor, por tanto arrepiéntete. Si Dios llama arrepentimiento es porque es un pecado delante de Dios cuando usted deja de amar al prójimo. Es un pecado muy grande, como el pecado de idolatría. Señor, Padre, y fue duro. Algún profeta dijo: Señor, es duro saber esto. Señor, yo creo que ellos se aman. Yo comencé a discutir con Dios: Señor, ellos se aman. Esto es un pueblo chévere, una iglesia chévere, Dios. Y Dios me dijo: no. Y luego viene una segunda imagen. ¡Fuas! Y vi a nuestro hermano Rogelio, que debe estar viéndome por aquí, con más de 1 mes y medio incapacitado. Y mire cuánta falta de amor. No me levanten las manos, pero ¿cuántos han ido a visitarles personalmente? La cara del santo es el milagro. Si hay algo que conforta a alguien que está pasando pruebas y luchas, es cuando ve a su hermanito que llega. Eso como alienta al enfermo, eso como lo levanta. Cuando usted llega y usted charla con la persona y habla y le da ánimo y le dice: para adelante, mi hermano, usted va a salir de esta y tal, y le pone las manos, lo abraza, lo besa, y esa persona queda reconfortado, le vuelve la fe. Por eso Jesús dijo: cuando Jesús venga hallará fe. Claro, así ¿quién va a tener fe? Cuando se congrega en una iglesia y nadie lo visita y pocos son los que lo llaman. ¿Ustedes no creen que en esta iglesia se ha perdido el amor? Ojalá que los que hagan sean los primeros que cojan la piedra y la pongan en el suelo. ¿Alguno está sin pecado? ¿Qué tiene que hacer? Que tire la primera piedra. Claro, Jesús dijo eso. Antes de ver la paja allá, primero veamos la nuestra, para poder después ¿qué? Juzgar. Si algo tenemos que arrepentirnos en esta mañana, es de eso. Y yo veo aquí a Josefina. ¿Cuántos le han acompañado a Josefina en su prueba? Y yo veo aquí a mi hermanita Carmen Torres, que está en una lucha entre la vida y la muerte. ¿Y cuántos han dicho: Señor, voy a ayunar por esta mujer, Señor? Y ella va a salir adelante, Dios mío. ¿Y cuántos se le han acercado y le han preguntado: ¿por qué prueba estás pasando tú, hermana? Estamos solamente llenando los sentidos, las cosas terrenales. Tenemos las miradas en las cosas de abajo, lo que me llena, lo que yo disfruto, esto y lo otro. Y Jesús,
Me gustó algo que alguien hizo conmigo esta semana. Y estábamos hablando de el martirio de Cristo, porque me vi una película muy linda que tocó mi corazón, la resurrección de Cristo, pero no esas películas tradicionales de ahora, no. Alguien que no creía en Jesús y era un soldado romano, y cuando dijeron, esos mentirosos dijeron que Jesús iba al tercer día, pongan soldado, y Jesús resucita. Y este soldado lo mandan a buscar al cuerpo de Jesús. Y le dan 3 días para que encuentre el cuerpo de Jesús. Y le demuestra a la gente que lo que los discípulos decían es una mentira. Imagínense, semejante lío metieron a ese soldado. No les cuento el final porque después no se la ven. Pero en medio de esa trama, alguien le decía a este soldado, ¿cuántas cruces había en el Gólgota? Y como él estuvo viendo el martirio, él dijo 3. ¿Y dónde estaba Yeshua? Porque le llaman Yeshua. ¿Dónde estaba Yeshua? En el medio. ¿Y tú sabes por qué Yeshua estaba en el medio? Y el soldado dice, no. Bueno, bajemos a Yeshua y dejemos esa cruz vacía. ¿Quién crees tú que debería estar ahí? Y el soldado dice, yo no sé. Y el apóstol le dice, usted debería estar ahí, porque la paga del pecado es muerte. Y por tu pecado, quien debería estar ahí, eres tú crucificado, pagando por tu culpa, por tus pecados y por tu desobediencia. Tú deberías estar ahí. Pero tan lindo Jesús, que te perdona a ti y tomó tu lugar y murió en tu lugar, soldado. Él no quería que tú murieras. Él te dio una oportunidad de salvación. Y así pasa con nosotros. Allá deberíamos estar nosotros por nuestra falta de amor, por nuestro pecado, por nuestra iniquidad. Allí deberíamos estar. Pero Jesús tomó tu lugar y tomó mi lugar y murió allí. Por eso Joel está diciendo, rasgad vuestro corazón. Lloren. Lloren, pero de verdad, verdad, por el dolor que produce el pecado, el arrepentirnos de corazón. Que cuando tú y yo nos arrepintamos de verdad, verdad, entonces ahí se cumplirá la palabra que yo les prediqué el domingo pasado. Lo que pasa cuando el Espíritu Santo llega a una vida, a un corazón que de verdad, verdad, se ha arrepentido. Cierra tus ojitos por un momento y pon tu mano derecha así en tu cabecita. Cierra tus ojitos y pon tu mano derecha, y los que me están viendo también, ponga su mano derecha sobre su cabeza y órenle al Señor. Díganle a Jesús, Jesús, a este pueblo tú le apuntabas al corazón. Señor, hoy también mi corazón necesita un cambio. Dígale a Dios eso. Pídale a Dios un corazón nuevo. Dígale, Señor, dame un corazón nuevo, un corazón limpio como el cristal, dulce como la miel, Señor. Pida cambio, hermano. Dígale, Señor, dame un corazón nuevo. Dame un corazón que te alabe y te glorifique. Un corazón como el tuyo, Señor. Dígale a Dios que usted quiere escuchar la voz del Señor. Ahí donde está, dile, Espíritu Santo, quiero oír tu voz. Quizás ya no la escuchas.
Quizás escuchas el ruido del mundo, pero al Señor no le estás escuchando. Y por eso estamos como estamos. Dígale: Dios, muchas gracias, Señor. Gracias. Abra sus ojos y sigamos acá. Sigamos tratando de entender lo que el profeta nos está diciendo a nosotros. Las lágrimas son consecuencias, como él dice aquí en su palabra, las lágrimas son consecuencias de un verdadero arrepentimiento. Es el resultado de un genuino arrepentimiento. El arrepentimiento lleva a las personas a ayunar para ir a una renuncia, a un cambio. Señor, estamos luchando con esto. Somos como Elías, apasionados por ciertas cosas. Padre, yo quiero morir, y créalo que el Señor te ayudará. Cuando una persona se arrepiente así de verdad, la Biblia dice que esa persona se vuelve humilde, porque el arrepentimiento produce humildad. ¿Se acuerda que el Señor dice: ¿quién es aquel que tiembla ante mi palabra? El sencillo de corazón y el humilde. Porque el arrepentimiento de eso, la persona después de un atarbán se vuelve humilde, porque el Espíritu Santo produce eso en el corazón de la persona. Por eso cuando leemos Habacuc 3:2, Habacuc dice: oh Jehová, he oído tus palabras y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos malos, hazla conocer. En la ira, Señor, acuérdate de tus misericordias. Acuérdate. ¿Cómo terminó esto? Esto terminó en Hechos capítulo 2, cuando Jesús le dice a sus discípulos, los 120, no se muevan de Jerusalén hasta que ustedes reciban ¿qué? Y cuando usted ve la predicación de Juan el Bautista, lo primero que dijo Juan el Bautista es: arrepiéntanse. Y cuando usted ve las primeras palabras de Jesús, Jesús dijo: arrepiéntanse porque el reino de Dios ¿qué? Y entonces por eso yo he titulado este mensaje: y después de esto. O sea, yo he entendido que y después de esto, después que la iglesia de Cristo se haya arrepentido de corazón, después que la iglesia de Cristo se haya arrepentido de verdad, personas aquí serán llenas del poder del Espíritu Santo de Dios. Personas aquí que nunca habían sido llenos del Espíritu Santo van a ser llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Personas aquí, escúchame, van a ser llamados por Dios. Personas aquí sufrirán un cambio y sufrirán una transformación cuando de parte de nosotros haya habido un arrepentimiento genuino que se ha traducido en lloro, en lamento, en oración y en súplica de misericordia al Señor. Porque eso es lo que está diciendo el profeta Joel en el versículo 2:28. Y después de esto, ¿después de qué? Después que la gente haya confesado su pecado y se haya arrepentido, entonces el Señor enviará su lluvia temprana y su lluvia tardía sobre su cuerpo, y Él convertirá el desierto en manadero de agua y en un campo fértil, porque Él nos prometió la presencia del Espíritu Santo a aquellos que creen y que de verdad quieren un cambio en su vida. Y lloramos por nuestro pecado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, según Jesús, es un don de Dios, es un regalo. Romanos 5:5 dice: cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué?
de pecado. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a alguien, primero lo confronta con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y después lo confronta con la resurrección de Cristo. Nazca de nuevo y después lo santifica y después lo llena y hace de esa persona un siervo de Dios, porque el Espíritu Santo es el regalo de Dios para los que creen. Cuando Pedro predicó su primer discurso y la gente decía: estos están borrachos porque hablan un idioma raro, ellos no entendían, y Pedro les dice: no estamos borrachos, arrepiéntanse, porque para ustedes es el don del Señor. Eso es. ¿Cuántos quieren en esta mañana venir al altar? Y los que están allá también. ¿Cuántos quieren venir al altar y llorar por nuestro pecado? Una vez oí una mujer, Dios la llamó. Dios le dijo a esta mujer cuando era soltera: te voy a usar y tú vas a ser como una saeta en mis manos, y a través de ti mucha gente me conocerá. Y esta mujer lo que hizo fue complacer sus sentidos al mundo y al placer. Se casó con un hombre, tuvo 6 hijos. Por su desobediencia y su rebeldía contra Dios. O sea, Dios no mata a nadie. La Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? O sea, Dios no mata a nadie. Yo soy el que a veces matamos a nuestros hijos por nuestro pecado y nuestra desobediencia. Cuando vivimos así, Dios nos quita la protección y el diablo entra y hace desastre con mi vida y en mi hogar. Y a esta mujer se le murieron 5 hijos. Y el pueblo donde vivía, la gente comenzó a morirse. Cuando ella entendió que su desobediencia y rebeldía estaba afectando a su familia, y su esposo también cayó, ¡pum!, ella fue al Señor y le dijo: Dios, tanto tiempo perdido en mi vida, y por mi desobediencia y mi rebeldía, cuántas muertes, perdóname, Dios. Y cayó en un arrepentimiento verdadero y profundo y le pidió perdón al Señor. Y el último hijo lo pica esta peste, pero ya esta mujer se había arrepentido, había llorado su pecado y le había pedido a Dios un corazón nuevo. Ella coge a su hijo y le pone la mano y reprende al diablo: en el nombre de Jesús, espíritu de muerte, te vas de mi hijo. Y la muerte se va y su hijo es sanado y es levantado por el Señor. Al final de la historia ella dice: si yo hubiera sabido esto, mis 5 hijos no hubieran muerto y mucha gente de mi pueblo no hubiera muerto. Sencillo, era solo arrepentirse y decirle a Dios: perdóname por todos mis pecados, por aplazar tu llamado, por ser desobediente y ser rebelde a ti, Señor. Yo no sé aquí cuántos me van a acompañar. Todos los que son santos se quedan allá, pero todos los que quieren venir a este altar y llorar por usted, por mí, por tu familia, por la iglesia de Cristo como está en estos momentos, vengan aquí y conmigo vengan a llorar. Amén. Bueno,
La invitación está abierta. Todos aquellos que se quieran poner en pie y venir aquí al altar y doblar sus rodillas y llorar por tu vida y decirle: Señor, este no soy yo. Yo no soy este hombre que tú estás construyendo. Yo no soy ese discípulo que tú quieres hacer de mi vida. Dios, hemos fallado, hemos pecado. Señor, hemos abierto nuestra boca. Ya no amamos al prójimo, Padre mío. Señor, hemos hecho tantas cosas. Dios, que mi vida, mi familia está sufriendo las consecuencias. La ciudad está sufriendo las consecuencias de nuestro pecado. Padre, hemos perdido el primer amor. Ya no te servimos, ya no hablamos de ti. Señor, nos hemos enfriado. Padre, hemos dejado la oración, hemos dejado tu palabra. Señor, yo me quiero levantar y vamos a doblar rodillas como el profeta anunció, y vamos a doblar rodillas. Y usted en una oración ahí sencilla, en búsqueda al Señor, hable con Dios. Deja que el Espíritu Santo ministre tu vida. Deja que el Espíritu Santo ministre tu corazón. Aquí estamos, Señor. Hemos oído tu palabra, Señor. Y queremos prepararnos espiritualmente, Señor, para lo que se viene, Señor eterno Dios. Porque tú lo has advertido, Señor glorioso. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Perdona todos nuestros pecados, Señor. Perdónanos, Señor. Oh Dios. Nuestro pecado, Señor, atestigua contra nosotros, Señor. Pero tú eres santo, Señor. Y ante ti venimos, Jesús, pidiendo perdón, Señor. Dios, perdona nuestra hipocresía, Señor. Nuestras mentiras, nuestra ira, nuestra contienda, pleitos. Señor, toda idolatría, toda avaricia, orgullo, altivez en nuestro corazón, Señor. Todo vicio, toda morbosidad. Señor, perdona toda negligencia, toda indolencia, toda rebeldía, toda desobediencia. Señor, por Jesucristo, borra nuestras rebeliones.
cuando hemos sido malos padres irresponsables, Señor. Cuando no le hemos dado amor a nuestros hijos, no lo hemos entendido. Señor, cuando algunas han sido malas madres, cuando algunos han sido malos hijos, Señor, con los padres, malos trabajadores, Señor, cuando irrespetamos la autoridad, Dios mío, perdónanos, Señor, perdona, Señor, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, Señor. Y permite tú, Señor, que después de esto, tu Espíritu Santo venga sobre nosotros, Señor. Permite que tu Espíritu nos ayude, Señor. Dios, gracias. Que esta semana sea una semana para reflexionar. No se necesita la Semana Santa para reflexionar. Que esta semana reflexionemos sobre nuestros caminos y cambiemos de pensamiento y de actuar, Señor. Pónganse en pie y vamos a cantar esta canción. Y yo creo que cuando tú le pediste perdón al Señor, Dios obró y va a obrar en tu vida. Aleluya. Espíritu me guíe sin fronteras, más allá